En las profundidades verdes de la península de Yucatán, donde la humedad abraza la tierra y el canto de las cigarras marca el paso del tiempo, nacieron los primeros pueblos que darían forma a la civilización maya. Mucho antes de que existieran templos o reyes, las familias se agrupaban cerca del agua, cultivando el suelo fértil y observando el cielo. El maíz se convirtió en el centro de su vida, alimento sagrado que los acompañaría por milenios. Aprendieron a sembrarlo siguiendo los ciclos de la luna y la lluvia. El sonido del viento entre los árboles era para ellos la voz de los dioses antiguos. Los primeros asentamientos surgieron cerca de los ríos y cenotes, pozos naturales que ofrecían agua en medio de la selva. Allí construyeron chozas de madera y palma, pequeñas pero llenas de significado. Con el paso de los siglos, estas aldeas se convirtieron en aldeas más grandes. Los hombres aprendieron a tallar la piedra caliza y a levantar muros bajos que resistían el tiempo. La vida era simple pero profundamente conectada con la naturaleza. Cada amanecer era un renacer del mundo, y cada ocaso, un recordatorio de la eternidad. Los antiguos mayas observaban las estrellas desde los claros de la selva. En el silencio de la noche comprendían los movimientos celestes. Notaron que las estaciones regresaban, que el sol y la luna repetían su danza. De esa observación nacerían sus calendarios y su sabiduría del tiempo. Los animales eran compañeros y símbolos. El jaguar representaba la fuerza y el misterio. El quetzal, la belleza del cielo. El venado, la agilidad del alma. Sus historias se transmitían de boca en boca, alrededor del fuego. Los ancianos contaban cómo los dioses moldearon al hombre del maíz. Decían que el mundo había nacido del agua y del cielo, y que el deber humano era mantener su equilibrio. Las primeras aldeas compartían herramientas, cosechas y conocimientos. El comercio comenzó con el trueque, intercambiando piedras verdes por obsidiana o sal. Con cada intercambio, las rutas se extendían y los pueblos se conectaban. El conocimiento también viajaba con ellos. Aprendieron a usar pigmentos naturales, a tejer fibras, a modelar la arcilla. En las vasijas guardaban no solo alimento, sino símbolos del alma. El arte era sagrado, una manera de hablar con lo invisible. En su mundo todo tenía espíritu. Cada piedra, cada árbol, cada nube. El universo era una red viva donde nada existía por separado. Así nació su cosmovisión, tejida con paciencia y observación. No había prisa, solo continuidad. El tiempo no avanzaba, giraba. El nacimiento, la muerte y el renacer eran parte del mismo camino. Los líderes surgieron como guías espirituales antes que gobernantes. Eran hombres que entendían los signos del cielo y la tierra. Con su guía, los pueblos comenzaron a construir plataformas ceremoniales. Sobre ellas encendían fuego, ofrecían copal y pronunciaban plegarias. La selva se convirtió en su templo. El eco del tambor resonaba entre los árboles, marcando los ciclos del día y la noche. La comunidad crecía y los lazos se fortalecían. Las lluvias traían abundancia y en la sequía aprendían paciencia. El equilibrio era ley. Cada generación añadía algo nuevo a su mundo. Nuevas técnicas, nuevas palabras, nuevas historias. Así surgieron las primeras lenguas mayas, llenas de sonidos suaves y ritmos naturales. El idioma unía los corazones y transmitía la sabiduría de los antepasados. A través de él, los mayas entendieron que la palabra tenía poder. El poder de crear, de recordar, de mantener la armonía. Y así, con el paso lento de los siglos, aquellas aldeas pequeñas se transformaron en sociedades complejas. La agricultura avanzó, las construcciones se multiplicaron y los símbolos religiosos tomaron forma. El jade, la concha y la cerámica se volvieron elementos de prestigio. Las primeras jerarquías sociales aparecieron. Sacerdotes, artesanos y agricultores convivían bajo las mismas estrellas. Cada uno tenía su papel en el tejido del universo. El conocimiento era compartido, no poseído. Todo tenía su tiempo y su propósito. Así fueron los orígenes de los mayas, silenciosos y pacientes como la tierra que los vio nacer. Una cultura que aprendió a mirar más allá de lo visible, a escuchar el murmullo de la naturaleza y a leer los mensajes del cielo. En su comienzo no hubo imperios, solo pueblos que soñaban con comprender el orden del mundo. Y en ese sueño, poco a poco, empezó a construirse la historia de una de las civilizaciones más duraderas de la humanidad. Una historia que aún respira entre las hojas, los templos y el viento. El origen fue simple, pero eterno. De la tierra brotó el maíz, del maíz el hombre, y del hombre la memoria. Así comenzó el viaje de los mayas, hijos de la selva, guardianes del tiempo y del silencio.
El tiempo avanzó y la selva comenzó a transformarse bajo la mano del hombre. Donde antes había chozas humildes, ahora se levantaban templos, plazas y escalinatas de piedra. Las ciudades mayas surgieron como espejos del cielo sobre la tierra. Cada una era un universo en sí misma, con su propio dios, su propio gobernante y su propio destino. Tikal, en el corazón de Guatemala, se alzó majestuosa entre los árboles. Sus pirámides rompían el horizonte, como montañas hechas por manos humanas. Palenque, más al norte, resplandecía con esculturas finas y palacios de belleza serena. Copán, en las tierras hondureñas, se convirtió en un centro de arte y sabiduría. Y Calakmul, poderosa y rival de Tikal, extendía su influencia por vastas regiones. Las ciudades no eran simples asentamientos, eran centros ceremoniales, políticos y comerciales. Allí los sacerdotes observaban los astros, los artesanos moldeaban el jade, y los gobernantes ofrecían sacrificios a los dioses. La organización social se volvió compleja. El rey era el corazón del reino, visto como intermediario entre los hombres y los seres celestes. Sus decisiones marcaban los ciclos de la vida. Los escribas registraban su linaje en piedra, asegurando que su nombre no se perdiera en el tiempo. Cada estela erguida contaba una historia, un acontecimiento, una victoria o un ritual. La escritura maya alcanzó una complejidad asombrosa. Sus glifos eran símbolos vivos, capaces de narrar lo visible y lo invisible. La selva entera se llenó de inscripciones, de piedras talladas que aún hoy hablan en silencio. La arquitectura creció en escala y en significado. Las pirámides representaban montañas sagradas, lugares donde el cielo y la tierra se tocaban. Las plazas eran escenarios de ceremonias y danzas rituales. Los observatorios astronómicos se alineaban con el solsticio y el equinoccio. Los templos se construían sobre templos más antiguos, en una sucesión que simbolizaba el paso del tiempo. Cada capa de piedra era una oración. Cada mural era una plegaria. Los mayas trabajaban sin prisa, con una paciencia que solo entiende quien confía en los siglos. La agricultura fue la base que sostuvo este esplendor. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas y cacao en terrazas y campos elevados. Dominaron la técnica del drenaje y de los canales, aprovechando cada gota de lluvia. En regiones sin ríos, los cenotes eran fuentes de vida y de fe. El agua era un don divino, una herencia del cielo. El comercio floreció entre las ciudades. Caravanas recorrían caminos invisibles entre la espesura. Transportaban jade, obsidiana, plumas, sal y cerámica. El cacao se usaba como moneda, símbolo de valor y de prestigio. Los mercaderes no solo llevaban objetos, sino ideas, mitos y estilos artísticos. Así se tejió una red de intercambios que unió el mundo maya en un solo pulso. En los mercados, las voces se mezclaban como un canto colectivo. Las mujeres ofrecían tejidos y alimentos. Los hombres negociaban bajo el sol. Todo tenía un equilibrio, una danza entre el dar y el recibir. El arte alcanzó una belleza refinada. Las figuras humanas eran esbeltas, los rostros serenos, las manos llenas de significado. Los murales narraban escenas de corte, batallas y rituales. Los colores naturales provenían de minerales, plantas y conchas. El azul maya, profundo y resistente, fue uno de sus mayores secretos. En los templos, los sacerdotes recitaban plegarias en lenguas antiguas. El sonido de los tambores resonaba en los valles al amanecer. Los rituales seguían el ritmo del cosmos. Nada se hacía sin observar antes el cielo. Los eclipses eran mensajes divinos. Los cometas presagios. Las lluvias bendiciones. Así, los mayas vivían atentos a los signos del universo. Su vida estaba guiada por el tiempo sagrado, no por la prisa. El poder se transmitía por herencia y por destino. Cada gobernante debía demostrar su sabiduría y su conexión espiritual. La guerra también formaba parte del equilibrio. Las ciudades rivales luchaban por dominio, tributo y prestigio. Pero incluso la guerra tenía un sentido ritual. El enemigo capturado era ofrecido a los dioses, cerrando el ciclo del conflicto. Los mayas no veían la muerte como un final, sino como una transformación. Así se mantuvo la armonía entre la creación y la destrucción. Las ciudades crecieron como sueños de piedra. Sus torres se alzaban entre el vapor de la selva. El humo del copal subía lento hacia el cielo. La civilización maya vivía su edad dorada, un tiempo de esplendor, de belleza y de misterio. Un tiempo donde el hombre y el cosmos parecían hablar el mismo idioma. Y aunque las lluvias seguían cayendo y los árboles seguían creciendo, los mayas sabían que nada es eterno, que todo florece y todo se marchita.
Pero en ese instante del mundo fueron dueños del tiempo, escultores de su propio destino y guardianes de una sabiduría que aún perdura. Para los mayas, el universo era un tejido sagrado donde todo estaba unido. El cielo, la tierra y el inframundo eran tres planos de una misma realidad. Nada existía por separado, todo formaba parte de un ciclo eterno. Creían que el mundo había sido creado varias veces y destruido otras tantas. Cada era nacía, crecía, moría y volvía a renacer. Los dioses eran innumerables y cada uno representaba una fuerza del cosmos. Itzamna era el creador supremo, señor del cielo y del conocimiento. Chaak gobernaba las lluvias, trayendo fertilidad o sequía según su voluntad. Ixchel, diosa de la luna, la medicina y el parto, protegía a las mujeres y a los sanadores. Kinich Adjau era el sol, fuente de vida y energía divina. El Popol Vuh, uno de los textos más antiguos que conservamos, narra la creación del hombre a partir del maíz. Los dioses moldearon primero figuras de barro, luego de madera, hasta que finalmente hallaron el equilibrio en el grano sagrado. El hombre del maíz fue visto como la medida perfecta de la existencia. El maíz representaba la sustancia del alma y el cuerpo. Cada mazorca era una ofrenda, cada semilla una oración. El tiempo era cíclico, y los mayas lo dividían en ruedas sagradas que giraban una dentro de otra. El Tzolkin, de 260 días, marcaba los rituales y los presagios. El Hab, de 365 días, seguía el ritmo solar y agrícola. Cuando ambos calendarios coincidían, se abría un nuevo ciclo cósmico llamado cuenta larga. Cada día tenía su espíritu, su energía y su propósito. Los sacerdotes observaban el cielo y consultaban los signos antes de cada decisión importante. Las estrellas, los eclipses y los movimientos de Venus eran mensajes divinos. Nada ocurría por azar. Cada evento era una señal en el tejido del universo. Los templos eran centros de poder espiritual y político. En ellos se realizaban sacrificios, danzas y ceremonias para mantener el equilibrio del mundo. El fuego, el agua, la sangre y el humo eran los 4 elementos del ritual. El humo del copal ascendía como un puente entre los hombres y los dioses. Las ceremonias podían durar días enteros. Los tambores marcaban el pulso del tiempo. Las flautas imitaban el canto de las aves. Los sacerdotes vestían plumas, jade y pieles de jaguar. El sacrificio, aunque difícil de comprender hoy, era un acto de reciprocidad sagrada. Al ofrecer su sangre o su vida, el hombre devolvía al cosmos la energía recibida. Los reyes se perforaban la lengua o el pecho como símbolo de entrega. El dolor era una forma de comunicación divina. La sangre, al caer sobre el papel, era quemada para liberar su espíritu. Creían que así los dioses mantenían el orden del mundo. Las pirámides representaban montañas cósmicas, puntos de conexión entre los 3 mundos. En lo alto se realizaban las ofrendas, frente al sol naciente. El sacerdote encendía el fuego, pronunciaba plegarias y marcaba el inicio del día sagrado. Las sombras de los templos se alineaban con el sol en los solsticios y equinoccios. Cada rayo de luz tenía un significado. La naturaleza era también un templo. El jaguar simbolizaba el poder nocturno y el viaje al inframundo. El águila representaba el ascenso del espíritu hacia el cielo. El ceibo, árbol sagrado, unía los 3 planos del universo con sus raíces y ramas. Todo lo visible era una puerta hacia lo invisible. En cada piedra, los mayas veían la presencia divina. En cada gota de lluvia, el rostro de Chaak. En cada amanecer, el renacimiento del cosmos. El inframundo no era un lugar de castigo, sino de transformación. Allí moraban los ancestros y los espíritus guardianes. Los muertos seguían acompañando a los vivos, guiándolos desde la oscuridad. El alma, llamada Ku, era una chispa divina que nunca se extinguía. El respeto por la muerte era profundo, pero sereno. Los entierros se hacían con ofrendas, vasijas, joyas y alimentos. Creían que el espíritu debía viajar entre los 9 niveles del inframundo para renacer. El destino no se temía, se aceptaba con calma. La religión maya no separaba lo humano de lo sagrado. Cada acción cotidiana era una forma de culto. Sembrar, tejer, construir o enseñar eran actos de devoción. La vida era una ceremonia perpetua. La armonía dependía de mantener el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y el hombre. El conocimiento espiritual se transmitía en silencio, de maestro a aprendiz. La sabiduría no se gritaba, se susurraba. Así vivían los mayas, bajo la guía del tiempo sagrado y la mirada de los astros. Su fe no era una imposición, sino una forma de comprender el mundo. En cada ciclo encontraban sentido. En cada símbolo hallaban consuelo.
Y cuando el sol desaparecía tras las montañas, sabían que no moría, sino que descendía al otro mundo para renacer. La religión maya fue una sinfonía de equilibrio, un puente entre lo visible y lo eterno, un lenguaje que aún resuena en el viento que pasa sobre las ruinas y los templos olvidados. Entre las piedras talladas y los templos bañados por el sol, los mayas cultivaron una sabiduría profunda. Su conocimiento no era solo técnico, era espiritual. Creían que aprender era una forma de comunión con los dioses. Observar el cielo, medir el tiempo y registrar la historia eran actos sagrados. Desde muy temprano desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica. Cada signo, cada trazo, tenía vida propia. Sus glifos eran imágenes que representaban sonidos, palabras o ideas completas. Los escribas los dibujaban con precisión sobre piedra, estuco o corteza. Los códices mayas eran libros de sabiduría, hechos con fibras del árbol de higuera. Se doblaban como pantallas y se pintaban con tintes minerales y vegetales. En ellos se registraban rituales, genealogías, cálculos astronómicos y profecías. Pocos sobrevivieron a la destrucción del tiempo y del fuego, pero los que quedan revelan una mente brillante y disciplinada. Los mayas eran grandes matemáticos. Su sistema numérico se basaba en el número 20, el sistema vigesimal. Usaban puntos para representar unidades y líneas para representar el número 5. El concepto del cero, tan avanzado para su época, fue uno de sus mayores logros. El cero era un símbolo de vacío y de renacimiento, la semilla del ciclo. Con él podían medir, contar y registrar con exactitud los días y los siglos. Sus cálculos astronómicos eran tan precisos que anticipaban eclipses y movimientos planetarios con siglos de anticipación. Sabían que Venus tenía un ciclo de 584 días. El seguimiento de ese planeta era fundamental para sus rituales y guerras. El cielo era su reloj, y el universo su calendario. Los sacerdotes astrónomos observaban desde las cimas de los templos, anotaban la salida del sol, el color de la luna y el curso de las estrellas. Los observatorios, como el de Chichén Itzá, estaban alineados con precisión a los puntos cardinales. El tiempo era una sustancia viva que debía ser comprendida y respetada. Sus calendarios reflejaban ese entendimiento. El Tzolk'in, de 260 días, guiaba la vida espiritual. El Hab, de 365, regulaba la siembra y las estaciones. Ambos formaban la rueda del tiempo, un engranaje que simbolizaba la unión entre el hombre y el cosmos. Cuando ambos ciclos coincidían cada 52 años, celebraban el renacimiento del mundo. Era un momento de purificación y esperanza. Encendían fuegos nuevos, borraban las deudas y comenzaban de nuevo. El conocimiento era considerado sagrado y no todos podían acceder a él. Los sacerdotes y los escribas eran los guardianes del saber. Pasaban años aprendiendo los glifos, los números y los movimientos celestes. La educación era rigurosa, pero profundamente espiritual. El aprendizaje se realizaba a través de la observación y la repetición. La memoria era el hilo que unía a las generaciones. Cada maestro transmitía su saber como una llama que no debía extinguirse. La ciencia y la fe no estaban separadas. Los mayas veían en el orden del cosmos la voluntad divina. Comprender el universo era también venerarlo. El cuerpo humano, la tierra y el cielo eran reflejos del mismo equilibrio. Cada descubrimiento era una revelación del espíritu. La escritura era un arte silencioso, un lenguaje de los dioses. Al tallar un glifo, el escriba ofrecía una plegaria. Al pintar un códice, preservaba la memoria de su pueblo. Las estelas de piedra eran bibliotecas abiertas, donde los siglos quedaban grabados. Nada se hacía sin intención. Cada número, cada símbolo, cada color tenía un propósito. El conocimiento servía para guiar, no para dominar. Los reyes consultaban a los sabios antes de cada guerra o construcción. El calendario indicaba el día propicio para sembrar, cazar o gobernar. Todo acontecimiento debía estar en armonía con el tiempo sagrado. Incluso las ciudades estaban trazadas siguiendo principios astronómicos. Las avenidas principales se alineaban con el sol naciente. Los templos reflejaban la posición de los astros durante los solsticios. La ciencia se expresaba en piedra y luz. Los mayas también estudiaron la medicina y las plantas. Conocían el poder curativo de las raíces, las flores y las resinas. Sus curanderos, llamados ahmen, combinaban remedios naturales con oraciones. La salud era vista como equilibrio entre cuerpo, espíritu y entorno. Las enfermedades no eran castigos, sino desajustes que debían ser corregidos con respeto. El conocimiento no pertenecía a una sola persona, sino a toda la comunidad.
Cada descubrimiento fortalecía el vínculo entre el hombre y la naturaleza. Su ciencia era una ciencia del alma. Una ciencia que no buscaba conquistar, sino comprender. Así construyeron una civilización donde la sabiduría era un camino hacia la armonía. El silencio de los templos aún guarda el eco de sus observaciones, y en cada piedra tallada con números y glifos, el tiempo parece seguir respirando. Los mayas no solo midieron los siglos, los escucharon. Y en ese acto paciente y profundo, dejaron para siempre su huella en la historia del pensamiento humano. El amanecer en las tierras mayas era un ritual en sí mismo. El sol se alzaba entre los árboles y las casas de piedra despertaban en silencio. El humo del maíz tostado se mezclaba con el canto de los pájaros. Las familias se preparaban para iniciar una nueva jornada bajo la mirada de los dioses. Cada día era sagrado. Cada acto tenía un propósito. Los hombres salían temprano hacia los campos de cultivo. La milpa era el corazón de la vida económica y espiritual. Sembrar maíz, frijol y calabaza era un acto de fe. El maíz no era solo alimento, era el origen del hombre. Según su mitología, los dioses modelaron al ser humano con masa de maíz. Por eso cultivarlo era un deber sagrado y una forma de gratitud. Las mujeres, mientras tanto, preparaban la comida con destreza ancestral. Molían el grano sobre piedras de basalto hasta convertirlo en harina. De sus manos surgían las tortillas, el alimento más puro del día. En los hogares se respiraba orden y respeto. Las casas eran de adobe o piedra, con techos de palma o paja. Eran modestas pero funcionales, frescas durante el día y cálidas por la noche. El fuego central servía para cocinar, calentar y reunir a la familia. A su alrededor se contaban historias y se transmitían los conocimientos. Los niños aprendían observando, imitando a sus padres y abuelos. Desde pequeños se les enseñaba a respetar la tierra y los ciclos naturales. Cada familia tenía un papel claro dentro de la comunidad. El trabajo era compartido, las cosechas eran celebradas. En los mercados se reunían aldeanos de distintas regiones. El trueque era el medio principal de intercambio. Se cambiaban alimentos, tejidos, cerámicas y herramientas. El cacao era tan valioso que se usaba como moneda. Era símbolo de prestigio y también bebida ceremonial. El mercado no era solo un lugar de comercio, sino de encuentro social. Allí se compartían noticias, se arreglaban matrimonios y se celebraban fiestas. La música acompañaba la vida diaria. Tambores, caracolas y flautas de barro marcaban el ritmo de las celebraciones. El sonido era una forma de comunicación con los dioses. Cada nota tenía un propósito. Cada danza contaba una historia. Las festividades eran numerosas y variadas. Había ceremonias para pedir lluvia, agradecer la cosecha o honrar a los ancestros. El pueblo entero participaba en ellas, unidos por la fe y la tradición. El cuerpo era preparado con pinturas y adornos. Las plumas, los collares y las máscaras representaban energías sagradas. La belleza era considerada un reflejo del orden divino. Los mayas se limaban los dientes, se perforaban las orejas y decoraban su piel. Todo gesto tenía un significado simbólico. Incluso los peinados y la forma del cráneo podían expresar estatus o devoción. La sociedad maya estaba organizada con precisión. En la cima se encontraba el Halach Winik, el gobernante supremo. Debajo de él estaban los nobles, sacerdotes, guerreros y comerciantes. Luego los artesanos, agricultores y obreros, quienes sostenían la estructura. Cada clase tenía sus deberes y privilegios, pero todas compartían una misma cosmovisión. El respeto al tiempo, a la naturaleza y a los dioses era común a todos. Las mujeres tenían un papel esencial en la estabilidad del hogar. Eran guardianas del fuego y del alimento, pilares del linaje familiar. Su sabiduría era silenciosa pero indispensable. En ellas residía el ritmo de la vida cotidiana. Los ancianos eran venerados como depositarios del conocimiento. Su palabra tenía peso en las decisiones comunales. Recordaban los ciclos antiguos y los relatos de los primeros tiempos. El pasado no era un recuerdo distante, sino una guía constante. La educación era práctica y espiritual a la vez. Los jóvenes nobles asistían a escuelas especiales para prepararse en escritura, astronomía y política. Los hijos de agricultores aprendían el valor del trabajo y la tierra. Cada generación entendía su papel dentro del gran ciclo cósmico. La alimentación era sencilla pero equilibrada. El maíz, el chile, el cacao y las frutas tropicales formaban parte esencial de su dieta. El agua se extraía de los cenotes, pozos sagrados que comunicaban con el inframundo. Beber de ellos era beber del corazón de la tierra.
El día concluía con el mismo respeto con que había comenzado. Las familias ofrecían oraciones de agradecimiento antes de dormir. Las estrellas regresaban a iluminar los techos de palma. En el silencio de la noche, el mundo parecía suspenderse en equilibrio. Los mayas sabían que cada día era una oportunidad para mantener la armonía. Nada se hacía sin intención, nada era casual. La vida era una danza entre lo visible y lo invisible. Y en esa danza, el pueblo maya encontraba sentido, propósito y eternidad. Así transcurrían los días, sencillos y grandiosos a la vez. Porque para ellos la rutina no era monotonía, sino una forma de oración. El trabajo, el descanso y la fiesta eran expresiones del mismo orden sagrado. Y en cada amanecer el maíz volvía a nacer, como símbolo de la vida que nunca termina. Para los antiguos mayas, el universo era una inmensa red de energías vivas. Cada piedra, cada árbol, cada río poseía un espíritu que merecía respeto. Nada existía por azar, todo tenía un propósito dentro del gran equilibrio cósmico. El mundo visible era solo una capa del tejido universal. Más allá de él se extendían los dominios de los dioses y los ancestros. El cielo, la tierra y el inframundo estaban unidos por el árbol sagrado, la ceiba. Sus raíces tocaban el mundo subterráneo, su tronco sostenía la tierra y sus ramas alcanzaban el firmamento. En su imagen se resumía toda la estructura del cosmos. Los mayas veían el tiempo como un ciclo eterno. El pasado, el presente y el futuro se repetían una y otra vez, como el curso del sol. Por eso sus calendarios no solo medían los días, sino también los ritmos sagrados de la creación. El Tzolk'in de 260 días era el calendario espiritual y ritual. Cada jornada tenía su propia energía, un significado que influía en la vida humana. Los sacerdotes lo utilizaban para elegir fechas propicias para las ceremonias. El Hab, de 365 días, seguía el curso del sol y regía las labores agrícolas. Juntos, ambos calendarios formaban una rueda del tiempo que unía lo humano con lo divino. Los dioses mayas eran muchos, complejos y cambiantes. Cada uno tenía múltiples aspectos y manifestaciones. Entre los más venerados estaba Itzamna, señor del cielo y del conocimiento. Ixchel, diosa de la luna y de la fertilidad, protegía a las mujeres y los partos. Chak, dios de la lluvia, gobernaba las tormentas y los relámpagos. Kinich Ayau representaba al sol resplandeciente, portador de vida y calor. Kukulkan, la serpiente emplumada, simbolizaba el viento y la renovación del mundo. Cada uno de ellos habitaba un espacio específico en la jerarquía celestial. Los templos eran sus moradas en la tierra, construidos con precisión astronómica. Los sacerdotes ascendían sus escalinatas en solemnes procesiones. El humo del copal subía al cielo como puente entre los mundos. Los rituales buscaban mantener la armonía entre los hombres y los dioses. Se ofrecían flores, alimentos, jade y en ocasiones la sangre misma. El sacrificio no era visto como crueldad, sino como intercambio sagrado de energía. La sangre humana representaba la esencia vital del universo. Derramarla era devolver a los dioses una parte de su propio don. Los gobernantes, por ello, realizaban autosacrificios con punzones de obsidiana. De su sacrificio dependía la estabilidad del reino y del cosmos. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quichés, narra el origen del mundo y de la humanidad. Cuenta cómo los dioses modelaron a los hombres con maíz después de varios intentos fallidos. Primero los hicieron de barro, pero se deshicieron con la lluvia. Luego de madera, pero no tenían alma ni entendimiento. Finalmente, el maíz les dio cuerpo y espíritu. Así nació la humanidad que podía hablar, recordar y venerar. Los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque descendieron al inframundo. Allí vencieron a los señores de la oscuridad y restablecieron el orden del mundo. Su historia simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte. La religión maya no separaba lo cotidiano de lo sagrado. Sembrar, construir o gobernar eran actos religiosos. Todo estaba ligado a los ciclos cósmicos y a la voluntad divina. Los templos funcionaban como observatorios del tiempo y del cielo. Los sacerdotes estudiaban el movimiento de los astros con una precisión asombrosa. Sabían cuándo volverían las lluvias y cuándo sembrar la milpa. Sus cálculos eran tan exactos que podían predecir eclipses. El cielo nocturno era un libro abierto que solo los sabios podían leer. Las constelaciones guiaban sus decisiones y marcaban las fechas sagradas. El inframundo, conocido como Xibalbá, no era un lugar de castigo eterno. Era una región de pruebas, donde las almas debían demostrar su fortaleza. Allí habitaban espíritus y señores que gobernaban la oscuridad. Para los mayas, la muerte era una transición, no un final.
El alma continuaba su viaje hacia los planos divinos. Los guerreros caídos y las mujeres muertas en parto eran especialmente honrados. Su sacrificio los unía directamente con los dioses del sol y la fertilidad. El fuego y el agua eran portales hacia otras dimensiones. Encender una llama o sumergirse en un cenote era entrar en contacto con lo divino. Las cuevas eran consideradas entradas al corazón de la tierra. En ellas se realizaban ofrendas, cantos y oraciones en la penumbra. El eco de las voces humanas se confundía con el murmullo de los espíritus. El arte y la religión estaban profundamente entrelazados. Cada relieve, cada pintura mural, cada máscara representaba una historia sagrada. Las formas y los colores tenían significados simbólicos. El rojo hablaba de la vida, el negro del inframundo, el azul del sacrificio y el blanco de la pureza. La escritura jeroglífica, presente en templos y códices, era una extensión de lo divino. Los escribas no solo registraban hechos, también preservaban el orden cósmico. Escribir era orar, dibujar era invocar. Cada símbolo tenía poder. Cada palabra podía alterar el destino. El sonido, el color y el movimiento eran vehículos del espíritu. Por eso, la música, la danza y el canto acompañaban las ceremonias más solemnes. El pueblo maya veía el universo como una respiración constante. Cuando los hombres olvidaban honrar a los dioses, el equilibrio se quebraba. De esa armonía dependía la lluvia, la cosecha y la paz. Por ello, cada generación renovaba sus votos, repitiendo los antiguos ritos. En el silencio del templo, bajo la luz del fuego, el tiempo parecía detenerse. Solo quedaba la sensación de eternidad que envolvía a todas las cosas. Los mayas aprendieron a vivir entre los dioses y los hombres, entre el cielo y la tierra. Y en ese punto intermedio hallaron la paz del orden cósmico. En el corazón de la selva, entre raíces inmensas y cielos cubiertos de niebla, se levantaban las ciudades mayas. Eran islas de piedra en un mar verde, centros del poder, la fe y la ciencia. Tikal, Palenque, Copán y Calakmul fueron los 4 soles del mundo maya. Cada una brilló con su propia historia, su linaje y su destino. Tikal fue la más antigua y majestuosa, erguida sobre colinas cubiertas de ceibas. Sus templos se elevaban como montañas artificiales hacia el cielo. Desde sus cumbres, los sacerdotes observaban el movimiento del sol. Los jaguares recorrían las plazas como guardianes del tiempo. Las pirámides resonaban con el eco de los tambores y los cantos rituales. Tikal fue el corazón político y espiritual del Petén durante siglos. Allí reinaron dinastías poderosas que dejaron sus nombres grabados en estelas de piedra. Su historia fue una sucesión de guerras, alianzas y rituales sagrados. Cada templo representaba la conexión entre la tierra y el cosmos. El templo del Gran Jaguar dominaba la plaza central como símbolo de autoridad. Frente a él se alzaba el Templo de las Máscaras, dedicado a la memoria de los ancestros. En sus escalinatas se realizaban ceremonias para invocar la fertilidad de la tierra. Los relieves narraban batallas y coronaciones, con un lenguaje que unía lo humano y lo divino. La arquitectura de Tikal reflejaba un orden cósmico exacto. Cada estructura estaba orientada según las estrellas y los solsticios. La ciudad era un calendario de piedra que marcaba el paso del tiempo. Más al norte, entre montañas y ríos, floreció Palenque. Allí la selva guardó los secretos de una civilización amante del arte y la palabra. Pakal el Grande fue su soberano más recordado. Su tumba, descubierta siglos después, reveló la grandeza de su reinado. El sarcófago mostraba su descenso al inframundo y su renacimiento como dios del maíz. Palenque fue un centro de sabiduría y elegancia. Sus palacios estaban adornados con finos relieves que contaban historias mitológicas. Las paredes hablaban del equilibrio entre el poder y el espíritu. El templo de las inscripciones guardaba los textos jeroglíficos más extensos del mundo maya. Cada símbolo era una semilla de conocimiento sembrada en la piedra. Las fuentes y los canales de agua mostraban una ingeniería adelantada a su tiempo. El sonido del agua acompañaba las oraciones y los cantos del amanecer. En Palenque, la belleza era una forma de devoción. Más hacia el sur, en el valle de Copán, el arte alcanzó su punto más refinado. Los escultores transformaban la piedra en escritura viva. Cada estela representaba a un rey en comunión con los dioses. Copán fue la ciudad de los sabios, donde el calendario se convirtió en ciencia. Sus astrónomos registraban los movimientos celestes con exactitud admirable. El juego de pelota simbolizaba la lucha entre la luz y la oscuridad.
Las canchas resonaban con el sonido de la historia en movimiento. Los gobernantes de Copán eran considerados mediadores entre el cielo y la tierra. Su linaje se extendió durante generaciones, manteniendo la armonía del reino. El último rey, Yax Pasak Chan Yopaat, presenció el ocaso de su ciudad. Aún así, las piedras conservaron la memoria de su esplendor. Cada figura tallada era un rezo petrificado. Las escalinatas jeroglíficas de Copán son un poema eterno esculpido en roca. Más al norte, entre el silencio de la selva campechana, se alzó Calakmul. Su poder rivalizó con el de Tikal durante siglos. Ambas ciudades se enfrentaron en guerras prolongadas que decidieron el destino del mundo maya. Calakmul fue el trono de la serpiente, símbolo del dominio y la astucia. Sus reyes gobernaron una vasta red de ciudades aliadas. El poder se tejía a través del comercio, la diplomacia y la fuerza. El equilibrio político dependía de la habilidad para unir o dividir reinos. En sus templos se realizaban ceremonias de coronación que duraban días enteros. Las máscaras de jade brillaban bajo la luz de las antorchas. El aire se llenaba de copal, y el silencio de la selva acompañaba los cantos rituales. Calakmul representaba el poder terrenal en su forma más imponente. Sus torres gemelas dominaban el horizonte con una quietud majestuosa. La selva fue su manto y también su tumba. Con el tiempo, las raíces cubrieron los templos, y el viento borró los nombres de sus reyes. Pero el espíritu de las ciudades no desapareció. Aún hoy, al recorrer sus ruinas, se siente el pulso de un tiempo detenido. Las piedras guardan las voces de quienes caminaron por sus plazas. Sus sombras parecen hablar al oído de quienes escuchan en silencio. Cada muro, cada jeroglífico es una ofrenda al tiempo y a la memoria. Tikal enseñó la fuerza del poder. Palenque, la belleza del arte. Copán, la sabiduría del conocimiento. Calakmul, la grandeza del dominio. Juntas formaron el corazón palpitante de una civilización que comprendió el cosmos. Los templos fueron montañas sagradas, los reyes, reflejos del sol. Las ciudades respiraban al ritmo del universo, y aunque los siglos las cubrieron de selva, su espíritu sigue vivo. Porque los mayas no construyeron para un día, sino para la eternidad. Cada piedra fue colocada para dialogar con el tiempo. Y mientras el viento sopla sobre las ruinas, la historia continúa hablando en voz baja. Una voz que invita al silencio, al asombro y al descanso. El viajero que cierra los ojos en Tikal o Palenque aún puede escucharla. Es el eco antiguo de una civilización que soñó con las estrellas. Los siglos pasaron y las ciudades mayas comenzaron a cambiar lentamente. Lo que antes era esplendor empezó a mostrar señales de desgaste. Tikal, Copán, Palenque y Calakmul, grandes y poderosas, enfrentaban nuevos desafíos. El colapso del período clásico no ocurrió de manera repentina. Fue un proceso largo, silencioso, lleno de señales que solo ahora podemos comprender. Las lluvias comenzaron a ser erráticas y la agricultura sufrió. Los campos de maíz y frijol no producían como antes. El maíz, alimento sagrado, escaseaba y traía preocupación. Las guerras entre ciudades se intensificaron, buscando recursos y dominio. Tikal y Calakmul, rivales históricos, lucharon con más frecuencia y ferocidad. Los reyes ofrecían sacrificios para apaciguar a los dioses, pero los resultados eran inciertos. Las tensiones sociales aumentaron y la cohesión de las ciudades se debilitó. La nobleza mantenía su poder, pero las clases comunes sufrían hambre y presión. Los campesinos abandonaban aldeas y parcelas, buscando refugio en zonas más seguras. La selva, paciente y vasta, comenzó a reclamar lo que había sido suyo. Los templos se cubrieron de vegetación, las plazas quedaron silenciosas, la arquitectura monumental continuaba, pero con menos frecuencia y recursos. Los rituales sagrados se volvieron escasos y más simbólicos. Los códices y estelas dejaron de escribirse con la misma regularidad. El tiempo, antes observado y comprendido, se volvió incierto y amenazante. Algunos reyes intentaron restaurar la gloria pasada mediante guerras y alianzas. Otros buscaron la paz y la negociación, pero los cambios eran inevitables. Los sistemas hidráulicos comenzaron a deteriorarse. Los canales y depósitos de agua se llenaban de sedimentos y plantas. La agricultura sufrió y con ella la base de la vida urbana. La población comenzó a disminuir gradualmente. Se estima que muchas ciudades perdieron más de la mitad de sus habitantes. El comercio entre ciudades se redujo y las rutas se hicieron peligrosas. La interacción entre comunidades se volvió menos frecuente. Las festividades y ceremonias se celebraban con menos frecuencia. Los ancianos observaban el tiempo con preocupación silenciosa. Los signos del colapso eran claros.
sequías prolongadas, conflictos internos y debilitamiento político. Las ciudades del sur, como Copán y Palenque, fueron algunas de las primeras en declinar. Sus templos dejaron de recibir ofrendas y sus plazas se vaciaron lentamente. Los guerreros buscaron refugio en áreas más seguras, abandonando posiciones estratégicas. Tikal resistió más tiempo, pero finalmente cedió ante la presión combinada de la guerra y la falta de recursos. Calakmul, pese a su poder, también sufrió un lento abandono. El colapso no fue uniforme. Algunas ciudades menores persistieron por décadas. El sur de Yucatán, donde la densidad poblacional era menor, mantuvo asentamientos que sobrevivieron al cambio. El abandono de ciudades fue acompañado de un retorno parcial a aldeas dispersas. La vida cotidiana se simplificó, y las ceremonias perdieron su magnitud original. El arte se volvió más austero, menos elaborado, reflejando la escasez de recursos. Las esculturas y murales disminuyeron en tamaño y detalle. Los códices se copiaban con menor frecuencia y muchos desaparecieron. La escritura dejó de ser práctica común y quedó en manos de unos pocos escribas. Los sistemas de jerarquía política comenzaron a fragmentarse. El poder de los reyes se volvió simbólico en lugar de efectivo. Las alianzas se rompieron y las rivalidades locales se intensificaron. Los ciclos agrícolas eran cada vez más impredecibles. El clima cambiante afectaba la producción de alimentos y el comercio. La población huyó a zonas menos afectadas, dispersándose y adaptándose a nuevos entornos. La selva retomó lentamente sus espacios, cubriendo templos, palacios y plazas. Los caminos que unían ciudades fueron reclamados por la vegetación. Los lagos y cenotes se convirtieron nuevamente en refugio natural, fuente de vida para los pocos habitantes. Los antiguos conocimientos no se perdieron por completo, pero su práctica disminuyó. Algunos sacerdotes continuaron observando los astros y registrando los ciclos, aunque en menor escala. Las tradiciones orales conservaron historias de reyes, dioses y héroes. El colapso fue un recordatorio del equilibrio entre naturaleza, sociedad y tiempo. Aunque las grandes ciudades fueron abandonadas, la cultura maya persistió en aldeas dispersas. El maíz siguió siendo sagrado, y las ceremonias, aunque simples, continuaron. Los mayas aprendieron a adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Los templos vacíos fueron silenciosos testigos de la transición. El polvo y las raíces cubrieron las piedras, pero el espíritu de la civilización permaneció. El tiempo se volvió un aliado de la memoria, preservando las lecciones de los siglos. Los guerreros, agricultores y sacerdotes comprendieron que nada es eterno. Todo fluye, cambia y se transforma en un ciclo constante. El colapso no significó el fin del pueblo maya, sino una reorganización silenciosa. Sus descendientes continuaron viviendo, preservando lengua, rituales y tradiciones. La historia de las ciudades clásicas quedó grabada en la piedra, la memoria y el paisaje. Tikal, Palenque, Copán y Calakmul se convirtieron en símbolos de resiliencia y misterio. Las piedras vacías aún hablan a quienes saben escuchar con paciencia. El viento recorre las plazas y el murmullo de la selva recuerda la grandeza perdida. El colapso es parte de la historia, un ciclo más dentro del orden cósmico que los mayas comprendieron. Y en la quietud de la selva, entre ruinas y raíces, aún late el eco de los tiempos antiguos. A comienzos del siglo XVI, los barcos europeos surcaron el horizonte del Caribe. Las velas blancas reflejaban la luz del sol, y el océano parecía inmenso e inabarcable. Los mayas observaban desde la costa y los ríos con curiosidad y cautela. Los primeros encuentros fueron lentos y silenciosos. El mundo maya había resistido siglos de cambios internos y colapsos regionales. La llegada de los españoles marcó un nuevo desafío, desconocido y profundo. Las armas de fuego, los caballos y los metales relucientes causaron asombro y temor. Los conquistadores no comprendían la estructura política y espiritual de los mayas. Para ellos, los templos eran ruinas antiguas y los habitantes sujetos a dominar. Los mayas, por su parte, observaban con atención, interpretando los acontecimientos según sus propios códigos. Cada gesto, cada palabra, tenía un significado dentro de su cosmovisión. Algunos reyes intentaron negociar alianzas con los recién llegados. Otros optaron por la resistencia y la defensa de su territorio. Las ciudades ya no eran los centros de poder de antes. Muchas estaban abandonadas o parcialmente despobladas. Los conquistadores encontraron pueblos dispersos, aldeas y campos cultivados. La resistencia maya fue prolongada y compleja. Nunca fue un enfrentamiento único, sino una serie de conflictos que se extendieron por décadas. Las selvas ofrecieron refugio a quienes huían de la dominación europea. El conocimiento del terreno y la estrategia guerrera permitieron a los mayas sobrevivir. Los españoles trajeron enfermedades desconocidas,
que causaron estragos silenciosos. La viruela, el sarampión y la gripe afectaron a las poblaciones de manera dramática. El número de habitantes disminuyó rápidamente, pero no desapareció del todo. Los pueblos continuaron transmitiendo sus lenguas, tradiciones y conocimientos. Los misioneros intentaron imponer el cristianismo. Se construyeron iglesias sobre antiguos templos, buscando borrar la memoria indígena. Sin embargo, los mayas adaptaron elementos de la fe europea a su cosmovisión. Las ceremonias tradicionales persistieron, a veces en secreto, a veces integradas a las nuevas prácticas. La vida cotidiana continuó con sus ciclos de siembra y cosecha. El maíz, base de la alimentación y símbolo sagrado, siguió siendo central. Las familias enseñaban a los hijos la lengua maya y los mitos ancestrales. Aún bajo la presión de los conquistadores, la cultura maya mostró resiliencia. La escritura jeroglífica ya había disminuido, pero la memoria oral continuó. Los relatos de héroes, dioses y antepasados se contaban al caer la noche. Las canciones y los cuentos preservaban la historia de un pueblo milenario. Las ciudades principales quedaron parcialmente en ruinas, cubiertas por selva y olvido. El paisaje se transformó, pero no se extinguió la vida maya. Algunos mayas adoptaron herramientas y costumbres europeas, pero siempre con adaptación. El trueque y la agricultura continuaron con variantes nuevas. Los pueblos se reorganizaron, creando aldeas más pequeñas y seguras. El contacto con los europeos introdujo nuevos cultivos, animales y tecnologías. Aún así, la esencia de la vida maya persistió en la relación con la tierra. Los ríos, cenotes y selvas seguían siendo sagrados. Los templos antiguos se convertían en símbolos silenciosos de la memoria colectiva. La llegada de los conquistadores fue un choque entre mundos, pero no un final absoluto. Los mayas aprendieron a combinar lo antiguo con lo nuevo. En los tejidos, en la cerámica y en la música, se mantuvo la identidad. El idioma maya sobrevivió, hablándose de generación en generación. Los rituales ancestrales se modificaron, pero nunca desaparecieron completamente. El maíz siguió siendo alimento y símbolo de creación. Los cantos al sol, la luna y las estrellas continuaron, aunque de manera privada. La resistencia no solo fue militar, sino cultural y espiritual. Los ancianos guiaban a los jóvenes en la comprensión del mundo y la naturaleza. La historia maya, aún bajo la dominación europea, no fue olvidada. Cada río, cada cenote, cada montaña recordaba la presencia de un pueblo milenario. La selva ocultaba ruinas que hablaban de glorias pasadas. Los glifos en piedra permanecían, testigos silenciosos del tiempo. Las ciudades abandonadas se convertían en santuarios de memoria. El conocimiento astronómico, aunque reducido, siguió transmitiéndose en secreto. Los rituales de lluvia, de siembra y de cosecha permanecieron vigentes. Las generaciones que crecieron bajo la dominación europea aprendieron a combinar lo nuevo con lo antiguo. Los templos, las plazas y las pirámides seguían allí, enseñando la historia del pasado. Cada piedra parecía susurrar las hazañas de reyes y sacerdotes. Cada árbol que crecía entre ruinas recordaba la persistencia de la vida. Los mayas continuaron viviendo, adaptándose sin perder su esencia. La llegada de los conquistadores no borró completamente su cultura, solo transformó la forma en que se expresaba y se practicaba. El maíz, la lengua, los rituales y la memoria colectiva sobrevivieron. El espíritu maya se mantuvo en las aldeas, en la selva y en los corazones de su gente. Y mientras el sol iluminaba los templos y las ruinas, se sentía la presencia de un pasado que no desaparece. La historia maya continuó, silenciosa, profunda y resiliente. Porque un pueblo que vive en armonía con la tierra y el cielo nunca se extingue. Sus raíces permanecen invisibles, esperando que cada generación las reconozca. El encuentro con los conquistadores fue solo un capítulo más en la larga narrativa de los mayas. Y aún hoy, su voz sigue hablando a quienes saben escuchar en la quietud de la noche. A pesar de los siglos y los cambios, los descendientes de los mayas continúan viviendo en la región. Las aldeas y poblaciones mantienen tradiciones antiguas adaptadas a la vida moderna. El idioma maya sigue hablándose en Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador. Cada palabra es un eco de siglos de historia y conocimiento. Los cantos y los relatos transmiten la memoria de los ancestros. Los rituales de la cosecha, el maíz y la lluvia continúan realizándose. Aunque adaptados, conservan la esencia de la cosmovisión ancestral. Las festividades combinan elementos modernos con prácticas tradicionales. El Día de los Muertos y otras ceremonias incluyen símbolos mayas. La vestimenta tradicional sigue siendo usada, especialmente en eventos rituales. Los textiles reflejan patrones antiguos y colores sagrados. Cada tejido es una narración visual de historias y símbolos. Los tejidos no solo decoran, sino que preservan la identidad de un pueblo.
Las comunidades mayas siguen cultivando maíz, frijol, calabaza y cacao. El respeto por la tierra permanece como principio central. Los conocimientos de astronomía y calendario se enseñan en escuelas locales, aunque de manera simplificada los niños aprenden los ciclos agrícolas y estacionales. La medicina tradicional sigue practicándose junto con la moderna. Las hierbas, raíces y resinas se usan para curar y equilibrar el cuerpo. Los curanderos mantienen viva la relación entre salud y espiritualidad. El maíz sigue siendo alimento, símbolo y centro de ceremonias. La música y la danza se mantienen vivas en festivales y celebraciones. El tambor, la flauta y las maracas son puentes entre generaciones. Las canciones narran historias de dioses, héroes y ancestros. Las danzas reproducen gestos de antiguos rituales sagrados. Los templos antiguos son visitados como sitios históricos y espirituales. Tikal, Palenque, Copán y Calakmul reciben visitantes de todo el mundo. Las ruinas enseñan sobre arquitectura, astronomía y organización social. Cada piedra tallada, cada estela, cada pirámide mantiene la memoria viva. Los arqueólogos estudian la cultura maya, pero los descendientes continúan interpretando su significado. El conocimiento ancestral no desaparece, solo se integra a nuevas formas de aprendizaje. La religión maya influye en prácticas sincréticas actuales. Elementos de los rituales prehispánicos se mezclan con festividades cristianas. Los mayas modernos siguen celebrando los solsticios y equinoccios. Las ceremonias al sol, la luna y los astros persisten como actos de comunión con la naturaleza. El respeto por los ciclos de la tierra continúa guiando la vida cotidiana. Los conocimientos agrícolas, transmitidos de generación en generación, aseguran la supervivencia. El cacao y otros cultivos tradicionales mantienen importancia cultural y económica. Los mercados locales reflejan costumbres ancestrales y modernas. El trueque sigue presente en algunas comunidades, preservando vínculos sociales. La arquitectura moderna a veces incorpora símbolos mayas en fachadas y edificios. Los artistas contemporáneos reinterpretan mitos y dioses en pintura, escultura y literatura. El Popol Vuh sigue siendo fuente de inspiración para escritores y poetas. Las historias de héroes y dioses se adaptan a nuevas narrativas educativas y artísticas. El calendario maya continúa siendo estudiado y apreciado por su precisión. Astrónomos y científicos modernos reconocen la exactitud de sus cálculos celestes. Los mayas enseñaron conceptos de cero, números vigesimales y ciclos astronómicos. Estas enseñanzas siguen influyendo en la educación y el conocimiento global. El respeto por la naturaleza se mantiene como legado central. Los ríos, montañas y selvas son considerados sagrados y protegidos. Las comunidades promueven la conservación del entorno natural. El turismo cultural ha permitido la preservación y difusión de la cultura maya. Museos y centros educativos muestran la historia, el arte y la ciencia de los antiguos pueblos. Los talleres de cerámica, tejido y música enseñan habilidades tradicionales a las nuevas generaciones. Los descendientes de los mayas celebran su identidad con orgullo y respeto. Participan activamente en la defensa de sus derechos, tierras y lengua. La política y la educación modernas reconocen la importancia de su legado. La arqueología comunitaria involucra a habitantes locales en la preservación de sitios antiguos. Los códigos y estelas se interpretan junto con las historias orales para mantener coherencia cultural. El legado maya se ve también en la astronomía moderna, en la arquitectura y en la matemática. Su visión del tiempo, cíclica y profunda, sigue inspirando reflexión y aprendizaje. Las ciudades actuales conservan vestigios arquitectónicos en plazas, templos y caminos. Los descendientes sienten que las ruinas son parte de su hogar y su memoria. La lengua maya enseña conceptos del universo, la familia y la sociedad. Cada palabra y cada canto refuerzan la conexión con la tierra y los ancestros. Las comunidades mayas siguen transmitiendo conocimiento a los jóvenes. La educación combina la escuela formal con aprendizajes ancestrales. Se aprende a sembrar, a observar el cielo y a respetar la vida que los rodea. El arte contemporáneo incorpora glifos y símbolos antiguos. La cerámica y la escultura reflejan técnicas tradicionales adaptadas a nuevas formas. Los festivales y ceremonias invitan a recordar la grandeza de los antepasados. Las danzas y músicas antiguas se preservan y se integran a celebraciones modernas. El maíz sigue siendo alimento y símbolo central en la vida diaria. Cada cosecha es motivo de gratitud y ceremonia. Los mayas actuales honran su historia mientras participan en el mundo contemporáneo. Su cultura sigue viva en la lengua, la música, la danza y la ceremonia. El pasado y el presente se entrelazan en cada comunidad.
El conocimiento antiguo se adapta sin perder su esencia. Los templos antiguos y las ruinas recuerdan a todos la continuidad de la historia. El tiempo maya sigue resonando en la memoria colectiva. El espíritu de los antiguos mayas continúa guiando, enseñando y acompañando. Sus descendientes mantienen viva la llama de un pueblo que ha perdurado. El legado maya es eterno, profundo y silencioso. Y mientras el viento recorre la selva y las ruinas, se escucha la voz de quienes nunca se rindieron. La historia maya sigue viva en cada gesto, en cada palabra y en cada ritual. Es un legado que invita al respeto, la reflexión y la contemplación. Y así la cultura maya continúa su viaje a través del tiempo, recordando que la memoria no muere.